Y nosotros nos centramos ya también en la actualidad, pero aquí en nuestro plató, porque nuestro primer invitado ha venido ya para hablarnos de historia, pero para hacerlo de una manera muy especial. ¿Y quién mejor que él para presentar esta maravilla que tengo yo aquí, que ustedes también pueden tener? Además, teniendo en cuenta que esta semana se celebra el Día del Libro, qué mejor que hacerlo con un libro de, en este caso, nuestro invitado, y con un título, pues como no puede ser de otra manera, así de interesante: Emperadores de Hispania. Alberto Monterroso, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Tengo que contarte que este libro ha sido tan esperado que yo he tenido que pedírselo a mi compañera Mar, que es quien se lo está leyendo actualmente, para poder hacer la entrevista contigo. O sea, que fíjate si es deseado en la redacción, que hay lista de espera. Estoy encantado que guste y que lo estéis leyendo. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues mira, es un proyecto que en realidad yo tenía muchas ganas de contar, y cuando me lo ofreció la Esfera de los Libros, pues me cargué un poco de responsabilidad, porque quería contar esta historia bien, ¿no? No solamente con detalles y rigor histórico, como yo siempre quiero hacerlo en todos mis libros, sino con amenidad, ¿no? Que sea un libro que se pueda leer, aunque es un ensayo histórico, se pueda leer con gusto, ¿no? Y tenga digamos, una prosa ágil. Nos vamos a encontrar con las vidas de 4 grandes emperadores que o han nacido o son oriundos de Hispania. Concretamente han nacido en Hispania Trajano, Adriano y Teodosio, y Marco Aurelio, que es quizá uno de los más grandes emperadores de toda la historia del Imperio Romano, nació en Roma, pero es oriundo de Úcubi, actual Espejo, pueblo de Córdoba, como sabemos, y bueno, pues él nació en Roma, pero su padre, abuelo, bisabuelo, etcétera, son todos familia de la Bética, que se llama entonces la actual Andalucía. 4 grandes emperadores que pertenecen a las 2 dinastías más longevas y más importantes del Imperio Romano, y que venían todos de Hispania. ¿Cómo ha sido el proceso de seleccionar todos los datos que aquí vamos a poder encontrar? Porque entiendo que aquí hay muchísimo trabajo. Sí, hay mucho trabajo, pero claro, yo cuento con una ventaja, y es que algunos de estos personajes ya me eran muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, Marco Aurelio es uno de mis preferidos, y bueno, yo sabía perfectamente qué quería contar de él, de Trajano y Adriano también, y Teodosio pues también sabía exactamente, digamos, quería poner el foco en los puntos más importantes, ¿no? Y en los que al lector le puede llamar más la atención, a los que han tenido más influencia no solamente en la época del Imperio, sino en la época posterior. Entonces yo contaba con mucha información, y lo que he hecho ha sido redondear un poco una obra de forma que no sean 4 vidas de emperadores como si fueran 4 capítulos aparte, sino que mi intención ha sido darle una cohesión a esas 4 vidas, ¿no? Porque entre los 3 primeros grandes emperadores de Hispania, que son Trajano, Adriano y Marco Aurelio, y el cuarto, Teodosio, hay 2 siglos de diferencia. Los primeros son de la dinastía del siglo II, Teodosio del IV. Entonces, lo que he hecho ha sido hablar un poquito antes, digamos, remontarme antes de Trajano y Adriano a la época de Séneca, por ejemplo, que es un precedente importantísimo, y empezar ahí ya con la historia del imperio, centrarme en el siglo II, estos grandes emperadores hispanos que son, pues bueno, Edward Gibbon decía que fue la época más feliz de la historia de la humanidad, entonces deben ser importantes, ¿verdad? Y ahí lo demuestro en el libro. Y luego, pues para el siglo III hago un capítulo muy breve de, digamos, que pueda servir de transición al cuarto, y luego un epílogo que llega hasta la caída del Imperio Romano, con lo cual no son 4 capítulos aparte, sino una especie de historia del Imperio. Hay un hilo conductor. Sí. ¿Con qué nos vamos a quedar como lectores? ¿Qué es lo que nos va a sorprender o qué es lo que más nos va a llamar la atención? Yo creo que la tremenda importancia de Hispania y de los personajes que aportó el imperio dentro de la configuración de Roma, ¿no? Y de la historia de Roma, porque esa importancia de Hispania no ha sido subrayada en ningún momento de la historia, ha sido oscurecida, un poco soslayada, y bueno, pues sobre todo porque la historia de Roma empieza a escribirse sobre todo con la famosa obra que hemos citado de Edward Gibbon, ¿verdad?, en el siglo XVIII, y es una época en que los historiadores españoles no pueden reaccionar ante la forma como están escribiendo la historia, digamos, los británicos y otros historiadores europeos, con unos intereses en la época geopolíticos que son muy diferentes a los de la monarquía hispánica, ¿no? En ese momento. Entonces realmente se oscurece el hecho de que estos emperadores venían de Hispania, y se oscurece la tremenda importancia de Hispania en la órbita romana. Porque cuando la península itálica empieza a decaer, una profunda crisis, es Hispania quien toma el relevo, sobre todo porque tiene un vigor, una fuerza económica, política y cultural de primera magnitud. Y estos emperadores no han sido tratados como realmente merecen, ¿no? Porque además incluso la dinastía del siglo II, que está compuesta por 7 emperadores, y que es una dinastía de pura raigambre hispana,
pues no ha sido tratada así, ¿no? Como si fuera una dinastía completa. Por un lado se habla de Trajano y Adriano, sí. Se ha ido fragmentando, ¿verdad? Luego se habla de los antoninos. Cierto. Claro, fragmentándola nos damos cuenta de que se percibe de manera más difícil todavía ese hilo conductor, como tú dices, que hay dentro de todos los emperadores de esta dinastía, que duró casi un siglo. Faltó 3 años o 4 para que durara un siglo, es la más larga y desde luego la que inauguró el siglo de oro del imperio, ¿no? Alberto, ¿y cómo ha sido el darle forma a todo esto? Porque yo no sé si es más difícil escribir sobre algo real, como es el caso, o escribir una novela de ficción, ¿no? Que también tenemos ahí otra dificultad añadida. Aquí me estoy acordando mucho de mi compañera, de Mar Rodríguez, porque ella es apasionada del mundo de Roma, de la historia en sí, pero especialmente de todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, y hace poco también presentaba aquí su libro, que es novela. Entonces, tenemos aquí a 2 escritores cordobeses que amáis la historia, que amáis el mundo de Roma, pero que presentáis 2 historias completamente distintas. ¿Por qué en este caso tú sí has optado por esta parte de realidad y qué es más complicado, como te preguntaba, la parte de novela o la parte de realidad? Pues mira, resulta que cada género tiene sus particularidades, sus características. Digamos que el primer volumen así, un poco de ese tamaño de 500 páginas que escribí fue una biografía de Séneca, ¿no? Es una biografía. Luego he escrito una novela histórica sobre la época de Cómodo, se llama El amo de Roma, y es novela histórica con los ingredientes propios, y esto es un ensayo. O sea, en realidad biografía, novela y ensayo son mis 3 libros últimos, ¿verdad? Y son diferentes, ¿no? Pero abarcan casi lo que son los 3 géneros dentro de la narrativa. Y dentro de los 3 me siento cómodo, pero cada uno de ellos es completamente diferente y requiere efectivamente un tratamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, en la novela histórica hay que potenciar los diálogos más breves, vibrantes, más ágiles, con la psicología de los personajes. A mí me gusta siempre respetar el rigor histórico, pero tienes que hacer diálogos breves y tienes que crear pasiones y acción para que mientras el lector está disfrutando de una obra literaria, a la vez esté aprendiendo historia. En el caso del ensayo o la biografía se puede ser más riguroso, pero la clave, por lo menos para mí, creo que consiste en utilizar un estilo que recoja algunas de las técnicas de la novela histórica, ¿verdad?, a la hora de hacer todo este contenido histórico sencillo y accesible para un lector medio, ¿no? Para un lector que no sea especialista. Claro, es que eso también es importante, porque al final consiste en que vosotros como escritores lleguéis a los lectores, y eso, como tú bien has dicho, es una de las claves, que quien coja el libro entienda lo que está leyendo, que no tengamos que ser eruditos, ¿no?, del tema. Exactamente, porque si lo que queremos es divulgar la historia, sobre todo de la Bética, de la Hispania romana y de la Córdoba romana, que es una historia impresionante, si queremos divulgarla hay que hacerla accesible y hay que hacerla atractiva para el lector, ¿verdad? Ese creo que es el reto fundamental. Por supuesto. Y Alberto, ¿qué te ha sorprendido a ti de todo lo que has ido encontrando como dato para al final tener este libro nosotros entre manos? Porque claro, la documentación, como te he dicho antes, sé que es importantísima en un trabajo como este. No sé si a ti hay algo que te haya llegado a sorprender, que hayas dicho, este dato tengo que ponerlo, este no puede faltar. Bueno, hay detalles, hay anécdotas, efectivamente, que unas ya las conocía y quería reflejarlas y otras las he ido descubriendo. Pero lo que más me impresiona, sobre todo estos temas de los que escribo, de la Córdoba romana, de Hispania romana, de todos estos grandes personajes, Séneca, Lucano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, ¿no?, estos grandes personajes de Córdoba y de Hispania, lo que más me ha impresionado ha sido sobre todo un proceso, ¿no?, largo, a lo largo del tiempo, porque yo llevo casi 20 años trabajando con estos temas, de una manera, de otra, ¿verdad?, en congresos, escribiendo artículos, etcétera, y con los libros, y lo que más me ha sorprendido es algo que yo quiero plasmar y he intentado plasmarlo en este último y un poco en todos, pero sobre todo en este último, y es la continuidad que existe desde prácticamente mitad del siglo I a.C., con figuras como Séneca el Viejo, el padre de nuestro conocidísimo Séneca, el filósofo, ¿verdad? La continuidad que existe desde este tiempo, desde siglo y medio antes de que llegue al trono la dinastía hispana, que es esta dinastía hispana antonina de estos emperadores, desde un siglo y medio atrás se ha estado trabajando. Ha habido 2 o 3 generaciones de cordobeses y de hispanos que han estado trabajando para colocar en los puestos de poder, como al final ocurre, a esta dinastía de emperadores. Y entonces lo que más me ha llamado la atención es ese hilo conductor que no está en ningún sitio, porque como he dicho, esto ha intentado fraccionarse y se ha intentado, pues parece por ejemplo que cuando Séneca y Lucano, Séneca no olvidemos que estuvo al mando del imperio a la sombra de Nerón, es un estadista fue un estadista que gobernó el imperio, ¿no?, y tiene una importancia política
Séneca enorme. Pues creemos muchas veces que después de la muerte de Séneca y Lucano ya ha terminado toda la influencia de la Hispania o de los cordobeses en Roma, y no es así, ¿no? Por ejemplo, en época de Séneca entró dentro del ejército, en uno de los puestos más importantes, el padre de Trajano, que es importantísimo para que luego el hijo llegue al trono, ¿verdad? Trajano padre. Entonces todos estos cordobeses hispanos que van entrando en la época, sobre todo de Vespasiano, a quien apoyaron en la guerra civil y lo auparon al trono, todo esto hay una continuidad desde los tiempos de Séneca el Viejo hasta prácticamente Marco Aurelio, ¿no? Y su hijo Cómodo, que es con quien termina la dinastía. Y se ve que ahí la llama, digamos, de la Córdoba romana no se apaga en ningún momento desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, al menos, ¿no? Son datos muy interesantes. Es cierto que exactamente que podemos redescubrir un poco la historia y sobre todo centrarla en nuestra Córdoba, que también es tan importante, ¿no? El núcleo además de poder en aquel entonces. Y a mí me gustaría saber qué tenemos todavía, qué queda reflejado de todo eso en la Córdoba que hoy conocemos. Yo creo que muchísimo, no voy a decir todo porque se me va el que exagere un poco, pero digamos que muchísimo, porque claro, yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué Roma sigue estando de actualidad, ¿no? Han pasado 2000 años, ¿verdad? Y Roma nunca ha dejado de estar de actualidad. Las novelas sobre la historia de Roma, las novelas históricas ambientadas en la antigua Roma, pues siguen fascinando hoy en día a los lectores, porque yo creo que es porque nosotros nos vemos reflejados en Roma. Yo creo que los cordobeses se identifican muchísimo con la Córdoba romana. No solamente pues, lo que evidentemente hemos heredado y manejamos todos los días, como es la lengua, ¿no? Español que nosotros hablamos es un dialecto del latín y bueno, es una lengua derivada del latín, ¿verdad? Y es casi un latín evolucionado lo que estamos nosotros hablando. El derecho romano, toda la sociedad, ¿no? Está organizada tal como sentaron las bases los romanos, pero es que también las fiestas, las costumbres, nuestra manera de vivir, de divertirnos, somos romanos, ¿no? Entonces yo creo que nos identificamos tanto con ellos que nos siguen atrayendo porque nos vemos reflejados en ellos mismos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti que al final nosotros podamos leer este libro? 2 años. 2 años de trabajo. 2 años y bueno, trabajando digamos sin prisa, porque prácticamente en un año ya tenía, con otro tipo de libros a lo mejor y otros personajes que necesitaran más documentación, pues podría haber necesitado más tiempo, pero yo aquí sabía muy bien lo que quería contar y entonces en un año prácticamente ya tenía todo lo que quería, lo que es el cuerpo del libro, ¿verdad? Lo tenía en un año y luego el segundo año lo que he hecho ha sido pulir un poco el estilo, buscar que la redacción fuera agradable, que todo lo que voy contando desde el principio tuviera una estructura que facilite al lector que vaya siguiendo y recordando lo que se ha dicho antes, ¿verdad? Y sobre todo buscar eso, que no fuera, yo lo que quería es que no fueran 4 biografías ahí sueltas, sino que eso fuera un libro que tuviera entidad y que se leyera pues casi como una novela, ¿no? Con gusto y con... Pero en fin, que sea atractivo. Es lo que tiene también de peculiar, ¿no? Que sin ser una novela tenemos ese hilo conductor, que es un poco, creo yo, la semejanza, ¿no? La similitud que podemos hacer con el otro género que tú también dominas. Es que claro, es que a ti se te da todo bien, a ti se te da muy bien escribir. En realidad todo pertenece un poco al mismo ámbito, pero es cierto que, por ejemplo, pues al escribir, todo se mezcla un poco, aunque la biografía, por ejemplo, de Séneca, pues tiene que ser una biografía, ¿no? La novela histórica y el ensayo diferente, pero por ejemplo cuando escribí la novela histórica Álamos de Roma, hay un momento en el que hay un personaje que me imagino en una conspiración, es condenado a muerte, veo cómo tiene que morir, y entonces a la hora de escribir esa obra que es de ficción, aunque tiene un rigor histórico y por supuesto se respeta la historia tal como fue, pero a la hora de describir esa acción recuerdo un pasaje de Tácito que aparece en el libro de Séneca, por ejemplo, y en ese pasaje de Tácito, que es la muerte de Agripina, el asesinato, sabemos que Nerón, el hijo, ordenó asesinar a Agripina, y en ese momento pues se me ocurre que la muerte de un personaje puede ser de forma muy parecida, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces, aunque sea biografía, aunque sea ensayo, o aunque sea novela histórica, todo está relacionado, y respetando las reglas de cada género, unos pueden hacer una intersección, ¿no? Entremezclarse con otros, ¿no? O por lo menos puede dar ideas para hacer esa lectura más atractiva, ¿no? Muy curioso, por supuesto, muy curioso todo lo que nos estás contando.
¿Dónde podemos adquirirlo? Que yo antes lo he dicho, viene el Día del Libro y es un regalo fantástico para todos los lectores. Pues está muy bien distribuido, porque la Feria de los Libros la verdad es que se ha movido muy bien, y aunque ha salido hace muy poco tiempo, pero se puede encontrar en cualquier librería de nuestro país, y seguro que lo tienen, y si no, pues lo piden y se lo traen y llega pronto. sin problema. Por supuesto, en todas las plataformas de internet y en todos sitios. De hecho, me dicen muchos compañeros que lo encuentran en sitios alejados y en la librería, y bueno, pues yo estoy muy contento de esa distribución. Tienes que estarlo, claro que sí, muy orgulloso además de este trabajo. ¿El siguiente para cuándo? Que esto es algo también que solemos preguntar, ya una vez que ya lo tenemos, ya estamos pensando en el siguiente. Bueno, yo después de terminar con este libro, que tiene casi 500 páginas, y vamos, es una obra extensa, pues digo, bueno, pues me voy a tomar un poquito de descanso, pero esto es como una enfermedad, estamos siempre pensando, ¿verdad? Siempre pensando, y ¿no? tengo 2 ideas en mente, pero bueno, ya lo propondré a la editorial a ver qué tal, pero tengo 2 ideas, y sería una biografía, que me gustaría hacer una biografía un día de Lucano, por ejemplo, que es un personaje que es muy difícil hacer una biografía de él, porque apenas se conoce nada de su vida, pero yo creo que, claro, conociendo a Séneca, conociendo el entorno, y se puede hacer una biografía de él, y también estoy pensando, quizá antes que esa biografía, en una novela histórica, en otra novela histórica, porque realmente, aunque me gustan todos los géneros, quizá el que más me atraiga sea el de la novela histórica, ¿no? Porque ahí puedes rellenar las lagunas de la historia con personajes, puedes profundizar en la psicología de los personajes, y bueno, pues muchas veces me lo paso muy bien escribiendo, sinceramente. Disfrutas, ¿no? Sí. Tiene que ser así, ¿eh? Tiene que ser así, Alberto. ¿Qué más actividades hay en tu agenda en los próximos meses? Porque hace poco viniste precisamente a presentar una de ellas con la Federación de Peñas. Y es que tú siempre estás con la historia haciendo que llegue a todo el mundo, y a cuanta más gente, mejor. Sí, además yo soy muy fácil, me llaman y enseguida digo que sí, ¿no? Y digo, entonces ahí hay algunas cosas, por ejemplo, en la Feria del Libro, firmaré libros en la Feria del Libro. Luego también este libro se va a presentar muy posiblemente el martes 26 en el Teatro Cómico Principal. El 25 tengo una charla, una conferencia en el Ateneo, que voy a hablar precisamente de cordobeses importantes de época romana, que habrá que hablar, por supuesto, de Séneca el Viejo, de Séneca, de Lucano, y por supuesto también de otros muy poco conocidos, como Porcio Latrón o Sextilio Ena. Por cierto, Sextilio Ena es el primer poeta cordobés y digamos, de Hispania, ¿no? Conocido. Y bueno, pues de esos cordobeses que apenas se conocen, ¿verdad? Por supuesto habrá que hablar del abuelo de Marco Aurelio, cordobés de pura cepa, que es un hombre importantísimo, cuñado de Adriano y hombre de máxima confianza. Poca gente sabe que cuando Adriano estaba haciendo sus viajes, este cordobés de Espejo, que se llama igual que Marco Aurelio, Marco Annio Vero, era el que mantenía el poder, todo el control en Roma, que era un lugar también donde había que mantener digamos, el control, ¿no? Y entonces Adriano se apoyaba en su cuñado, por eso realmente luego Marco Aurelio llegó a ser emperador, ¿no? Gracias a su abuelo, un personaje muy desconocido. Así que hablaremos un poquito de todo eso. Lunes 25 charla y martes 26 la presentación de Emperadores de Hispania. Pues apuntadísimo en la agenda, claro que sí. Pasaremos a verte también por esa firma de libros que vas a tener en la Feria del Libro. Qué alegría poder decir que ya se van celebrando también las distintas ferias del libro, y que en Córdoba también la vamos a tener. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer, Mar, muchísimas gracias. Y le devuelvo el libro a Mar. Muy bien. Que la tengo ahí pendiente para terminarlo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias.